noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio. Muchas gracias a todos los televidentes quienes nos escriben a través del correo electrónico sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Importante a nuestros televidentes, nos mandan mucha documentación para que revisemos documentos. No, la idea es que nos hagan preguntas concretas porque ya un tema de documentación ya requieren ustedes sentarse con un abogado, revisar papelería, sobre todo cuando nos preguntan de temas de sucesiones. Las sucesiones requieren, ese es un tema que hay que revisar mucha documentación para poder dar una respuesta. Entonces es muy importante que las preguntas sean concretas a través del correo electrónico y en ese orden de ideas respondemos o los ponemos en contacto con los abogados para que entonces ya concreten una cita, porque hay temas muy técnicos de verdad que no se pueden responder tan sencillamente en el correo electrónico. Y llegó la hora de declarar renta. Así es. Llegó la hora esperada, declarar renta, Dios mío, con ley de financiamiento y con plan de desarrollo. Vamos a hablar hoy con el doctor Daniel Diosa Martínez, él es abogado, también especialista en derecho tributario y pues que conoce mucho de estos temas de declaración de renta, de temas económicos. Lo invitamos porque ya estamos en la etapa de empezar a organizarlo todo para la declaración de renta. Buenas noches. Claro que sí, Juan Carlos, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Un gusto estar en su caso en casa. Créanme que es un programa que aprecio bastante y que estoy constantemente pendiente cuando no puedo venir. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, un tema bien interesante, el tema de las declaraciones de renta. Recordemos que a partir del 6 de agosto comienzan los vencimientos. Ojo a esto, hay que estar muy atento porque de acuerdo a los dos últimos dígitos de la cédula, usted deberá verificar si está o no obligado a presentar la declaración. Claro está, a partir de sus ingresos, a partir de su patrimonio y precisamente en este programa vamos a ver usted desde qué montos es declarante, qué significa eso de ser declarante. Venga, ¿será que declarar significará pagar? Un dato bien importante. La Administración de Impuestos a través de un comunicado oficial indicó que espera recaudar cerca de 3.2 billones con la fiscalización que haga del impuesto de renta del año 2018. Recordemos que aquí vamos a declarar lo que se ha obtenido en este caso del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018. Razón por la cual inclusive están llamados a ser declarantes 3 millones de colombianos, espera la Administración de Impuestos. Bueno, como hubo recientemente la aprobación de una ley de financiamiento, reforma tributaria y además también un plan de desarrollo, donde muy hábilmente lo que no fue ingresado a la ley de financiamiento entró en el plan de desarrollo. Entonces, eso que se aprobó va a aplicar para la declaración de 2018, que es lo que se declara en 2019. Bien importante esto, como sabíamos, en diciembre efectivamente fue sancionada la ley de financiamiento, la ley 1943, bien lo decía Juan Carlos hace un momento. También tuvimos un plan de desarrollo en el 25 de mayo, precisamente, la ley 1955. Ojo a esto, lo que vamos a declarar este año, es decir, en 2019 vamos a declarar 2018, no lo hacemos con la ley de financiamiento, la última reforma tributaria, no. Lo hacemos bajo los supuestos de la reforma del 2016, es decir, la ley 1819. ¿Y esto por qué? Constitucionalmente se dice que toda modificación en materia tributaria tiene efectos a partir del periodo fiscal siguiente. Es decir, como la reforma salió el 28 de diciembre, el periodo fiscal siguiente comenzaría el 1 de enero. Y recordemos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 lo declaramos ¿cuándo? Al año siguiente. Exactamente. Entonces los efectos de la última reforma tributaria, digámoslo así, los veremos en furor en el año 2020. Hasta tanto entonces. Sí, porque recordemos que hay unas modificaciones importantes, ahorita vamos a hablar de ellas precisamente, porque era un tema puntual en la ley 1819 de unas rentas cedulares. Hablamos de rentas de trabajo, rentas no laborales, rentas de capital, pensiones, entre otras. Y aquí vamos a ver que inclusive bajo la nueva reforma tributaria me hablan de una cédula general. Pero ojo, recordemos que para este año no aplicará la ley de financiamiento, sino para el año 2020. ¿Y tampoco plan de desarrollo? El plan de desarrollo en este caso, puntualmente respecto al impuesto de renta, no tocó ninguna modificación. Sí hay unos aspectos tributarios a tener en cuenta, porque inclusive todo lo referente a aportes al sistema de la seguridad social, recordemos todo lo referente a UGPP, que por estos días y ya hace un tiempo, más de 3, 4 años, ha venido requiriendo a personas naturales y personas jurídicas, también ha estado allí importante. Inclusive el plan de desarrollo, esta ley 1955, modificó el tan criticado plan anterior, indicando algunas cosas respecto a los comerciantes, entonces es un aspecto que hay que tener en cuenta. Pero esto sí será para efectos, por ejemplo, de aportes al sistema de la seguridad social. Ojo, esto es un asunto tributario también,
porque son contribuciones parafiscales. Finalmente son tributos y esto sí tendrá efectos, ojo, a partir del mes de julio de 2019. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo así que a partir de julio de 2019? ¿Qué sucede? ¿Vamos a pagar los independientes sobre mayor valor la seguridad social? La base, en este caso, el IBC, el ingreso base de cotización, continúa establecido en el 40%. 40%. Hay una modificación bien interesante y es respecto al tema del trabajador independiente por cuenta propia, que digámoslo así, la ley ha querido llevarlo a la intención inclusive de que sea considerado aquí el comerciante. ¿Por qué? Ya en la nueva norma me establece inclusive, mire, usted deberá tener, por supuesto, posibilidad de traer costos y gastos, de acuerdo al artículo 107 del Estatuto Tributario. Porque antes no dejaban descontar nada. Lo que sucede es que antes, ojo a esto, la entidad ha sido, debemos reconocerlo, bastante arbitraria y estaba tomando la totalidad del ingreso, sin tener en cuenta costos y gastos, hecho que, por supuesto, es absolutamente arbitrario. Y aquí la norma inclusive se hace una referencia en particular del ingreso neto, y también van a establecerse una presunción de costos y gastos dependiendo de las actividades, el cual tendrá como apoyo, digámoslo así, las estadísticas de la DIAN, del Banco de la República, super sociedades e inclusive yo recuerdo que el año anterior yo he sido muy inquieto con estos temas definitivamente y le preguntaba, pero es que cómo es posible que si el contrato es, por decir algo, 4 o 5 millones de pesos, se tenga en cuenta el 40%, pero para ejecutar el contrato usted también tiene unos costos. Y usted me decía, sí, Juan Carlos, esos costos se pueden descontar. Otros contadores y abogados tributarios me decían, no se pueden descontar, y había la polémica. Ya eso se dirimió afortunadamente. Bueno, hay una situación acá también para tener en cuenta, y es que la norma sí clasifica en este caso inclusive el prestador de servicios, puntualmente lo que es el abogado, el contador público, el médico, el profesiones ingeniero, liberales, por ejemplo. Y me dice, mire, se entenderá incluido dentro de este 40% esos costos y gastos. ¿Cuál es la discusión que había antes, inclusive Juan Carlos, y que bien lo dices? Porque antes estaba también un decreto vigente, mucha gente lo desconocía, pero es el decreto 510 de 2003. Y allí me hacía referencia a algo y decía, mire, usted tendrá que realizar el aporte al sistema, luego incluyendo en este caso el ingreso efectivamente percibido. Y me lo establecía inclusive que era el ingreso efectivamente percibido, diciendo que era el que se obtenía luego de restar los costos y gastos, razón por la cual esa norma sí era absolutamente vigente. En este caso sí lo entró a regular un poco más el nuevo plan de desarrollo. Sin embargo, les digo algo, lo hemos discutido aquí en programas anteriores inclusive, con el tema de los rentistas de capital, es decir, aquel que percibe arrendamientos, dividendos, intereses financieros, ¿eso cómo quedó? Entre otros. En el proyecto de ley del plan de desarrollo estaba incluido, al igual que pasó en el proyecto del 2015. ¿Y cómo les parece que en la norma definitiva queda excluido otra vez el rentista de capital? Razón por la cual, digámoslo así, en interpretación de la norma, el rentista de capital hoy está por fuera. Sin embargo, hay una norma concordante que sí establece una presunción de capacidad de pago y dice, la persona que sea declarante de renta, que es lo que argumenta la UGPP siempre que hace los llamados, que tiene capacidad de pago, en este caso se presume con capacidad de pago aquel que sea declarante de renta o que sea declarante de ICA, el famoso impuesto de industria y comercio, o de IVA. En este caso deberá estar afiliado al sistema, dice la norma. Sin embargo, me dice afiliado, más no me establece una base, razón por la cual allí todavía hay un vacío bastante grande y bastante considerable en toda la discusión con la entidad para que lo tengamos en cuenta. Yo quería aprovechar que, pues que es que en declaración de renta, cuando hablamos de declaración de renta, también la gente se preocupa por UGPP. UGPP anda haciendo muchos llamados a personas naturales y a comerciantes y toda la cosa. Y me decía alguien, experto también en derecho tributario, decía, es que la UGPP no tiene, y usted me lo dirá, no tiene la autoridad como la tiene la DIAN para entrar a decirle a usted y tener acceso a la declaración de renta y decirle sobre cuánto debe pagar la seguridad social, porque de hecho la UGPP le dice, corrija el pago de la seguridad social, pero no le dice sobre cuánto. Entonces al independiente o a la persona que quiera hacer los aportes está en un limbo con el contador todos los días revisando, bueno, ¿y sobre cuánto monto debo pagarla? Aquí sucede algo, Juan Carlos, y es bien interesante tenerlo en cuenta. En materia tributaria tenemos un principio y es el principio de legalidad. Única y exclusivamente atendemos a lo que esté dispuesto en una ley. ¿Qué sucede? El Estatuto Tributario de forma clara establece la facultad de fiscalización, liquidación y cobro para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es decir, la Administración de Impuestos es efectivamente competente, tiene la facultad por ley de decir qué es costo, qué es gasto y qué desconoce. No la UGPP. Sin embargo, a la fecha, al día de hoy, no existe ninguna norma que establezca dicha facultad para el UGPP. Y les voy a decir cuál es la importancia de esto. Pues, ¿cómo le parece que la DIAN precisamente tiene unos términos? Ejemplo, el contribuyente presenta su declaración
y la Administración de Impuestos tiene 3 años, que es el término de firmeza, para discutir el contenido de esa declaración. Por lo tanto, por seguridad jurídica, si pasan esos 3 años y la Administración no discutió su contenido, se entiende que está en firme, es decir, ya no es posible discutir su contenido. Entonces, ¿cómo es posible que la UGPP me discuta declaraciones como del año 2014, Exacto. del año 2015, que Exacto. ya están en firme y me dice, qué pena con usted, pero yo le desconozco estos costos y estos gastos? Primero, no tiene la competencia para hacerlo. Segundo, aun cuando no tiene la competencia, me está indicando o me está desconociendo costos y gastos sobre declaraciones que ya están en firme, peor aún. Y con amenazas de sanción. Exactamente. Porque primero hay un llamado que es persuasivo. Acción persuasiva. Y casi que esa persuasión va casi a un camino a una sanción. Sí. Y salvarse de la sanción es sumamente difícil. Y es bien interesante actuar antes de que llegue un requerimiento, pues en este caso, porque al momento de actuar y corregir, si es del caso, por supuesto, los aportes, usted no tiene que calcular sanción, tan solo el aporte y los intereses. Pero entonces uno como abogado sí podría atacar en un momento dado, de decirle a la UGPP, señores, qué pena, ustedes no pueden hacer presunciones de temas de declaraciones de rentas que ya están en firme, tendría que ser la DIAN la que tiene que hacer ese tipo de requerimiento, luego ustedes no me pueden a mí exigir ni amenazarme con sanción cuando ustedes no son los competentes. Aquí es un tema para tener en cuenta y es uno de los argumentos más fuertes para discutir los actos administrativos con la entidad. ¿Qué sucede? Recordemos que esto hay que agotar primero un procedimiento administrativo, lo que antes conocíamos como vía gubernativa, con la entidad, que máximo durará 2 años y 4 meses de acuerdo a los tiempos que se tienen. ¿Qué sucede? Usted debe discutirlo desde el inicio durante el procedimiento administrativo. Cuando lo agote, efectivamente usted deberá acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, ante el juez administrativo, y continuar la discusión respecto a ese acto. Porque ¿qué sucede? Al ser un acto administrativo tiene presunción de legalidad hasta tanto no se declare la nulidad del mismo, razón por la cual entonces será un tema de discusión y les digo, esto es un tema de tiempos. Se violenta debido proceso además. Completamente, es un tema de tiempos y lo que se espera precisamente es un pronunciamiento por parte del Consejo de Estado. Sin embargo, se dice nada más en las conferencias de Derecho Tributario en el mes de febrero en Cartagena, se decía, un consejero ponente decía en este caso particular, el señor Milton Chávez, del Consejo de Estado, decía, mire, es que un proceso en el Consejo de Estado dura entre 7 a 13.6 años. Imagínese. Razón por la cual entonces es un tema de tiempos, lastimosamente habrá que esperar, porque finalmente será el Consejo de Estado quien inclusive fije su postura al respecto. Ya tenemos televidentes. Vamos primero con doña Ardila en el Urabá antioqueño. Muy buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Muy bien, ¿cómo le va? Muy bien, para hacerle una pregunta sobre el tema. Sí, señor, bien pueda. Para declarar unos ingresos por subsidio de vivienda, ¿cómo se declararía en renta y por qué caso se declara de la manera como me respondan? ¿Por subsidio de qué, perdón? De subsidios de vivienda, pero... El subsidio de vivienda que, digamos, entrega el Estado. O sea, tuvo un subsidio de vivienda y cómo se la declaran. Ahí viene lo de las VT. Perfecto. En este caso habrá que determinar inclusive en primera medida, y es bien interesante tenerlo en cuenta, es verificar los demás ingresos, bien sea laborales o demás, inclusive si movió dinero en su cuenta. Primero, si lo constituye efectivamente en declarante. Posteriormente, de acuerdo a la condición o la calidad en que se recibieron esos ingresos, verificar si en este caso son constitutivos para que sean declarados como un ingreso de renta no laboral, que sería en este caso la renta o mejor la cédula para el año 2018, encargada de decir, mire, usted acá me declara lo que no esté particularmente destinado en las demás cédulas. ¿En cuánto está el tope para 2019 de la declaración? Bueno, en este caso los topes para declarar este año 2019 los referimos con la OVT del año 2018. La OVT del año 2018 está en 33.156 pesos. Por lo tanto, se dice, mire, si usted obtuvo ingresos, primera medida, ingresos laborales o inclusive si usted es independiente como tal, si superan los 46 millones de pesos a 31 de diciembre de 2018, es declarante. Primer punto. 2, resulta que usted no tiene ingresos, pero usted constantemente presta su cuenta para que un familiar, por ejemplo, deposite dinero que pasa constantemente en Colombia. Y si usted con esos dineros que le depositan, así no sean ingresos suyos, los ingresan a su cuenta, si supera más de 46 millones de pesos, igualmente está obligado a declarar. Ojo a esto, no obtuvo ningún ingreso, pero hubo como tal un movimiento del banco o de su cuenta bancaria, razón por la cual también está obligado. Ese es otro ítem allí. Pero resulta que otro ítem importante son, en este caso, las compras con tarjeta débito o con tarjeta crédito. Si superan igualmente los 46 millones de pesos, es usted entonces también declarante en este caso,
y finalmente me establece la norma, mire, si usted tiene un patrimonio, es decir, una moto, un carro, un inmueble, en este caso puede ser una oficina, una bodega, un apartamento, y todo esto sumado supera más de 149 millones de pesos, a 31 de diciembre usted también es declarante. Ojo a esto, puede que no haya tenido ingreso, puede que no haya habido en este caso movimiento en la cuenta bancaria, pero tiene patrimonio, también es declarante para que lo tenga en cuenta. Vamos ahora con doña Nora. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, la pregunta que yo voy a hacer es muy similar, aunque no pude escuchar bien la respuesta porque ya le había mermado el volumen. Es muy similar a la anterior. Yo no laboro, pero sí he prestado también mi cuenta para un hijo que está en el exterior, que me envía dinero. Mis otros hijos acá, mi esposo, todos me consignan a mi cuenta, y pues también para el año pasado superó pues ese monto que dicen. Sí, superó 46 millones. No tengo una propiedad, solo muevo mi cuenta, pues porque de ahí merco, hago pues todos los pagos y todas esas cosas. Entonces quisiera como también de pronto un poquito de claridad con eso, por lo que le digo, no escuché bien la respuesta anterior. Vamos a repetir, claro, doctor Daniel. Sí. Doña Nora, Gracias, doña Nora, muy buenas noches. Le cuento entonces al respecto, importante tener en cuenta. Mire, si en su cuenta como tal bancaria ingresan más de 46 millones de pesos para el año 2018, es decir, a 31 de diciembre, esto es, tomando desde el 1 de enero hasta el último día del año, si fueron más de 46 millones de pesos, usted es declarante. Usted me puede decir, Daniel, pero yo no percibo ningún ingreso, yo no laboro, por ejemplo, yo no tengo patrimonio, o mi patrimonio no alcanza los 149 millones de pesos. En este caso la norma es clara y es objetivo el ítem allí, es decir, movimientos bancarios, es decir, depósitos, transferencias electrónicas, entre otros, consignaciones que superen los 46 millones de pesos. Si lo supera, es declarante. Y ojo a esto, es importante tenerlo en cuenta. El hecho de ser declarante no significa que tenga que pagar. O sea, puede declarar, más no pagar. Exactamente. Determinando entonces esto, muy seguramente, si fue cercano a los 46 millones de pesos, dependerá de cada caso, por supuesto, muy seguramente no tiene que conllevar exactamente a que tenga que declarar. ¿Y por qué puede ser la razón? Primero, por las bases, que no establezcan, digámoslo así, un valor a pagar, o segundo, porque usted también pudo haber tenido, ¿por qué no? Sucede mucho, retenciones en la fuente. Saldos a favor. Un saldo a favor, entre otros. Entonces, ojo a esto, el hecho de que usted tenga que declarar no significa que tenga que pagar, razón por la cual es un mito que constantemente está en nuestro país, y mucha gente se abstiene de declarar porque dice, no, para que ya entonces me ubiquen, y me caiga para la que ya entonces tengan en cuenta que me gano. Y la respuesta es, mire, usted no tiene que pagar necesariamente por el hecho de declarar. Y un asunto allí bien importante, que muchas veces es bien importante cuando sale la reforma y la gente lo va olvidando. Desde el 1 de julio, es decir, escasos 9 días, absolutamente todos los actos administrativos, por disposición de la última reforma tributaria, todos los actos se notifican electrónicamente, es decir, al correo electrónico depositado en el RUT, para que lo tengan en cuenta y absolutamente vayan en este momento, verifiquen su RUT y observen que ese correo efectivamente lo tengan actualmente, porque en caso tal de que le lleguen a notificar algún acto por parte de la DIAN, del OGPP, y esté desactualizado, pues va en cuenta, en este caso, o corre por cuenta del contribuyente o del aportante, razón por la cual es importante tenerlo en cuenta. Ojo a esto. Porque el contribuyente tenía la obligación de actualizar su base de datos. Exactamente. Entonces ya se le devuelve la responsabilidad. Exactamente, responsabilidad del contribuyente. Y más allá de esto, también usted en su casa puede estar diciendo, Daniel, pero resulta que yo en mi RUT no tengo correo electrónico porque nunca lo he manejado, por ejemplo, y puede suceder. Allí la norma se indica que deberá entonces notificarse de acuerdo a la norma anterior y es personalmente. Pero sin embargo, los invito a que verifiquen 100% el correo electrónico, la casilla correspondiente al correo, para que verifiquen que efectivamente sea un correo vigente, que usted constantemente revise, y ojalá que le llegue a varias personas para que estén también pendientes, porque que no vaya a pasar. Lo bueno de la DIAN fue que hace poquito actualizó el RUT de personas independientes que están en régimen simplificado, por lo menos, porque las filas en la DIAN son terribles. Afortunadamente ya lo están haciendo a través del correo electrónico. Vamos a una corta pausa y ya regresamos hablando. Llegó el momento de declarar renta.
tiempo se va muy rápido, vamos a aprovechar al máximo los televidentes que tenemos, ojalá muy concretos. Don Germán en Pereira, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo le va, don Germán? Muy amable, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un patrimonio aproximadamente de 120 millones Sí. y unos ingresos exclusivos de pensión por 52 millones durante el año 2018. Estoy obligado a presentar declaración de renta. Qué pregunta más interesante en este caso por una razón de ser. Inicialmente, si vemos el patrimonio, no está dentro del tope. Sin embargo, sucede algo, y es que efectivamente supera el tope de ingreso. Pero ojo a esto, no es un ingreso común, es un ingreso proveniente de una pensión. Y a la fecha, el ingreso proveniente de las pensiones es un ingreso como tal especial, razón por la cual no está gravado. Es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, razón por la cual, ojo, usted tendrá que declarar, pero sobre esos dineros, ojo, inclusive aquí lo dice claramente la norma, disculpen, es renta exenta en este caso, usted no tendrá que declarar por qué. Perdón, tendrá que declarar, más no tendrá que pagar por qué. Porque el tratamiento es que efectivamente usted constituye o declara el ingreso, sin embargo, este ingreso tiene un tratamiento preferencial Por ser y pensionado. no deberá entonces pagar valor alguno, porque a la fecha está exento hasta 1000 VTs, es decir, 33 millones de pesos para el año anterior mensuales. Este valor no es anual, es mensual para que lo tengan en cuenta. Sí, porque ha habido mucha polémica de si las pensiones se iban a grabar, Exactamente. pero ya eso afortunadamente no, hasta Exacto. ciertos topes. Vamos con Ana. Ana, buenas noches. Buenas noches, doctor Juan Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Doctor Juan Carlos, me voy a salir un poquitico del temita de hoy, pero es que estoy como algo confundida. Los martes van a cambiar los programas de las pensiones. No, los martes continúan. Ayer hubo una variación, pero siguen los martes hablando de pensiones con el doctor Orlando Hidalgo. Ah, bueno, no Ana lo Lucía. vayan a quitar. No. Ana Lucía de San Cristóbal. Sí, señor. Muchas gracias por Bueno, llamarnos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, sobre el tema de la declaración de los vehículos. ¿Cómo se declara un vehículo? Que usted me dijo, hablemos de eso, que la gente se enreda mucho con ese tema. Claro que sí. Comúnmente ronda por allí algo diciendo, mira, es que yo tengo que declarar el vehículo conforme al valor registrado en Fasecolda. Eso es un mito constantemente y cada año sucede lo mismo. Ojo a esto, aquí hay que clasificar dos cosas, y es para el obligado a llevar contabilidad o para el no obligado a llevar contabilidad. Y la generalidad en muchos casos, en el caso de personas naturales, es que no estén obligados a llevar contabilidad, sin embargo, dependiendo de la actividad. Ojo a esto, lo común es que declarar el vehículo conforme a el costo de adquisición. Mucha gente dice, pero es irrisorio Es algo pensar, ilógico. porque cómo es que yo compré un vehículo en 80 millones hace 5 años y hoy en día no vale esos 80 millones, ¿cómo que yo lo tengo que declarar en 80? La norma es clara en decir, mire, es por el costo de adquisición, razón por la cual puede que usted muy seguramente tiene un vehículo, lo compró hace 5 años, hoy en día no vale lo mismo, pero la norma dice declararlo por el costo de adquisición. Recordemos, el tratamiento es diferente para el caso de los obligados a llevar contabilidad. Bueno, gracias al doctor Daniel Diosa. Rápidamente, ¿alguna sugerencia para quienes ya empiezan a declarar renta? Primero que todo, tengan en cuenta las fechas de declaración. Si dejan pasar el tiempo que establece la ley para efectos de la declaración, estarán sujetos a sanciones, razón por la cual estén bien atentos con los últimos 2 dígitos de su cédula, verificar, recuerden, comienzan desde el 99 y el 00, el 6 de agosto, y finaliza el 17 de octubre, para que lo tengan en cuenta. Hay que estar pendientes para no pagar sanción. Gracias al doctor Daniel Diosa Martínez, estuvo también con ustedes en la dirección y presentación de este espacio de servicio, Juan Carlos Hurtado Ochoa. No se vayan, porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.